Muy buenos días, mi nombre es Valentín Paz y tengo 23 años. Vengo trabajando en AILE aproximadamente desde el año 2019 como voluntario y actualmente estoy ungiendo como el coordinador de uno de los tópicos de la Asamblea General, específicamente el que va relacionado con el trabajo y el crecimiento económico. También estoy cursando mi licenciatura en Ciencias Políticas, cosa que no creo que sea un dato menor, ya que gran parte de la profundidad conceptual y criterios evaluativos diferenciales acabaron empapando un poco cómo es que se espera que el desempeño de ustedes como delegados se dé dentro del modelo. Antes de arrancar, me gustaría dejar en claro y expresamente una de las pretensiones que tengo a la hora de analizar este tópico, y es de que ustedes puedan trabajar lo relacionado al trabajo y al crecimiento económico por fuera de la formalidad, en mi opinión, constrictora que puede ejercer muchas veces organismos como Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo a la hora de trabajar estos temas. Creo que no es sorpresa de nadie enterarse y darse cuenta que muchas veces cuando vemos desde la óptica que manejan estos organismos internacionales, nos encontramos con que el trabajo y la vida de las personas está visto casi que meramente en una lógica de costos y beneficios, sencillamente como una cuestión geopolítica y geoestratégica. Es por eso que la gran invitación es ver la cuestión desde los márgenes, desde las cuestiones no tan trabajadas, no solamente de aquello que sea importante para el crecimiento económico en sí, sino que además puedan poner el foco sobre qué es el trabajo, cuál es su relación con el capital en sí mismo y viceversa. Por supuesto que todo esto está diseñado para que les sirva a ustedes como herramienta a la hora de desempeñarse dentro de un contexto de Naciones Unidas. No puedo pedirles lo contrario, no puedo pedirles que trabajemos cuestiones a veces tan marginales dentro del ámbito de un modelo. Más aún así, si ustedes pueden manejar y emplear estas herramientas, creo que el desempeño general que pueden manejar va a ser mucho mejor. Es por esto y mucho más que una de las principales herramientas que me gustaría brindarles es que logren discriminar entre lo que es trabajo y empleo. Por la forma que el tópico está organizada, vamos a trabajar la idea de trabajo desde su concepción sociológica, es decir, definiéndola como ese conjunto de tareas y de esfuerzos destinados a un fin prácticamente siempre al del mejoramiento de las condiciones humanas, y al empleo, que sería su contraparte, como el directo subordinado del anterior. Para que me entiendan en casos simples, es imposible que ustedes sean empleados o puedan emplear a alguien más si no hay primero un trabajo, si no hay primero unas condiciones, unas tareas, unos esfuerzos que lleven a un objetivo como tal. Ahora bien, ¿por qué a ustedes les sirve poder discriminar entre estos conceptos? Porque se estarán dando cuenta, a medida que estudian, que tocan textos oficiales, que las palabras trabajo y empleo son intercambiables, se usan como sinónimos. Y desde la mayor ortodoxia, por así decirlo, en esta cuestión, podemos entender que sí, que son sinónimos. Ahora bien, el análisis a la cual están invitados es a profundizar un poco más, es añadir una capa extra de profundidad que hace que diferenciemos mejor las cuestiones humanas y las relaciones de trabajo que hay dentro de todo esto. Poniendo un ejemplo, imaginemos una ama de casa, una persona que se encarga de que haya niños que estén alimentados, de que estén vestidos, de levantarlos temprano, que esté dispuesta a las 24 horas a poder hacer tareas para el cuidado de otras personas. Creo que ni al más grande de los villanos se le ocurriría decir que esa persona no trabaja. Por supuesto que trabaja. Ahora bien, podemos estar todos de acuerdo que esa persona está en situación de desempleo. Entonces, una vez que dejamos en claro cuáles son estas diferenciaciones, y una vez que en realidad lo tomen como un ejercicio práctico intelectual a la hora de abordar información, podemos sacarlo de lado y empezar a hablar de las clasificaciones que entendemos del trabajo. Las tres categorías que vamos a entender como las más importantes, más que nada porque se relacionan más en el ámbito formal y por lo tanto de Naciones Unidas, son aquellas que delimitan la cuestión del trabajo en torno a cuál es la relación del trabajador, del que efectúa esa labor, con los medios productivos que le permiten ejercer su tarea en cuestión. Para eso dividimos entre tres categorías comunes, que sería trabajo asalariado, probablemente trabajo más masificado, más fácil de identificar, que sería aquel en el que el trabajador vende su fuerza de trabajo a alguien más a cambio de un salario, entendiendo que los medios que necesita para ejercer su trabajo no son de su propiedad. Aquel que trabaja de recepcionista en un hotel no es dueño de un hotel, no es dueño de la máquina que usa para hacer los ingresos, no es dueño del teclado de esa computadora, no es dueño de los medios que necesita para trabajar. Más aún así, trabaja para alguien más, dueño de sus medios, que lo contrata a cambio de un salario. En completa oposición, entendemos el trabajo autónomo, que es aquel que está destinado a personas que, por así decirlo, pueden autocontratarse, es decir, que sí son dueñas de sus medios productivos.
Esta es la categoría menos trabajada de momento en lo que viene siendo, por ejemplo, los papers que tienen a disposición, meramente por una cuestión de tiempo y de extensión. Pero es fácil entender la categoría en sí misma. Lo que sí me importa es que logren analizarla. ¿Quiénes conforman ese grupo de autónomos? ¿Qué tan comunes son? ¿Cuál es su injerencia dentro de la economía de tu delegación? No quiero apresurarme o darle muchas vueltas al tema porque entiendo que puede llegar a ser más complicado de lo que debería ser. Lo que sí, les pido que pongan atención a un suceso internacional que nos está marcando que hay una precarización del trabajo autónomo a nivel mundial. Hay diversas explicaciones de por qué esto puede estar pasando. Aquellas personas más críticas del sistema económico mundial pueden estar diciendo que la causa del capitalismo tardío, es decir, la competencia, se está anulando a ella misma, llevando a una dirección monopólica. Aquellas personas un poco más benevolentes pueden llegar a afirmar que esto es meramente la optimización del sistema mundial a la hora de brindar y crear bienes y servicios. Y por última categoría, una que decidí agregar, es la del trabajo ilegal. Es aquella en la que una persona no tiene ningún contrato y no tiene ninguna legislación que lo ampare en caso de ejercer su labor. De esta forma también hemos añadido dentro de la misma categoría todo trabajo punitivo, es decir, trabajo que se da en contexto de, por ejemplo, reclusión. Ahora bien, recuerden cuál fue la invitación que le hemos hecho, que ustedes logren profundizar formas de identificar al trabajo. Estas son las tres que considero más importantes únicamente porque están mejor relacionadas a la hora de desarrollarlas en tanto el crecimiento económico. Más sin embargo, ustedes pueden pensar el trabajo en un montón de categorías aparte. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en el trabajo de subsistencia, aquellas personas que no trabajan en sí por un salario, sino que trabajan meramente para darse vida. Podemos pensar en los trabajos artesanales, los cuales requieren una cierta maestría de una labor específica, aparte de la del trabajo en sí mismo. Podemos hablar del trabajo infantil, aquellos niños que están en situación de trabajo, lastimosamente. Podemos hablar del trabajo a distancia, podemos hablar del trabajo sexual, que ha sido tan importante en la historia y conformación económica y cultural de muchas delegaciones que van a estar presentes. Podemos inclusive hablar de una categoría que, a propósito, intencionalmente, traté de evitar, que es una que maneja mucho Naciones Unidas a la hora de hablar de la ODS número 8, de trabajo digno y crecimiento económico, que es aquella del empleo necesario o trabajo necesario, que básicamente, de nuevo, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, se está refiriendo a ese tipo de trabajo que puede crear condiciones para que exista población económicamente activa. Dicho en un ejemplo práctico, si no existen los pediatras, la mortalidad infantil sería tan alta que no tendríamos un crecimiento sostenido dentro de la población económicamente activa. El que ustedes logren ampliar el panorama de categorías de trabajo va a poder lograr que tengan una maestría a la hora de mover el tema, el tópico en cuestión, que les permita a ustedes responder o realizar interpelaciones mucho más efectivas y que vayan por lados que generalmente en un debate de Naciones Unidas no estarían presentes, como lo puede ser, por ejemplo, la situación de las mujeres en el trabajo. ¿Qué explicaciones históricas, materiales y culturales podemos encontrar que, por ejemplo, en América Latina, los países que más emplean mujeres sean Bolivia, Paraguay y Perú? ¿Cuáles son las razones particulares? Porque hay países que no tienen esas condiciones de equidad a la hora del contrato de literalmente la mitad de la población. Y cambiando radicalmente de tema, antes de pasar específicamente a lo que refiere al crecimiento económico, necesito también que estén atentos a la cuestión que es la recolección de datos en torno al trabajo. ¿Cuál es probablemente el primer dato que se nos ocurre a la hora de hablar de empleo? Bueno, ¿quiénes son justamente los que no están consiguiendo empleo? ¿Cuál es la cantidad de población que está desempleada? ¿Quiénes son los que están trabajando hoy día que son pobres igualmente a pesar de su trabajo? Que su trabajo no les alcanza para alcanzar estándares de vida básicos. ¿Dónde es que más ocurre? ¿Quiénes conforman esos grupos? Para tener una inspiración mucho más grande a la hora de tratar estos temas, les recomiendo encarecidamente que lean e interpreten las preguntas disparadoras que tienen en el paper. Ahí les he dejado una cierta cantidad de preguntas que a ustedes les puede llegar a permitir desarrollar temas con un nivel de profundidad un poco más amplio que les permita, por ejemplo, idear interpelaciones o que les permita, por ejemplo, idear un discurso que los logre defender en una escena que a lo mejor entienden que están mejor posicionados internacionalmente que otras naciones. Y ya pasando directamente a lo que viene siendo la cuestión relacionada al crecimiento económico, creo que muchos de acá van a asociar esta parte del tópico con lo que entendemos como los datos duros. Ahora bien, la invitación no es que memoricen estos datos y que los repitan, sino que logren interpretarlos. Por ejemplo, hace un par de segundos les di el dato de cómo es que se distribuye el trabajo femenino en algunos países de América Latina. Ese dato en sí mismo no dice nada.
Ustedes son quienes tienen que lograr identificar las razones históricas, culturales, materiales o de lo que sea que permite que las cosas se den de esa situación. De la misma manera, tienen que poder explicar otros fenómenos macroeconómicos como lo puede ser hacer el desempleo, el subempleo, el trabajo esclavo y además encontrar las razones del crecimiento o decrecimiento económico y las proyecciones a futuro de su delegación. Y además de esto, empezar a cuestionar la idea misma de crecimiento económico. Hoy en día se abren debates importantísimos en torno a este concepto en sí. Por ejemplo, ¿el crecimiento económico es infinito? ¿En algún momento nos encontramos con un tope? Hay quienes pueden argumentar esto desde la causa ambientalista. No, es imposible crecer económicamente de manera infinita porque nos damos cuenta que los recursos son finitos y en el caso inclusive de que no lleguemos a su máxima extracción, nos veríamos ante un cataclismo mundial de proporciones bíblicas. Es importante que logren trabajar el crecimiento económico, de nuevo, desde esta parte formal, de lo que importa dentro de un contexto de Naciones Unidas, pero a su vez cuestionen las bases que rodean el concepto en sí mismo. Vean de dónde es que viene el mayor crecimiento de su delegación, vean quiénes son las personas que crean valor, quiénes son los que trabajan efectivamente para que haya crecimiento económico. La información que les estuve compartiendo en este breve audio tiene más que ver realmente con la naturaleza diferida del mensaje, además de una cuestión lógica de no extenderse tanto en el tiempo. Fue más una invitación, un reto, por así decirlo, a que logren identificar cuáles son las causas principales y traten de entenderlas. No es mi objetivo que cuando el día del modelo llegue, lo único que estemos hablando sea de proyecciones macroeconómicas o estemos hablando de datos de desempleo sin siquiera llegar a interpretarlos en el contexto de cada nación particular. Lo interesante sería aquella delegación que logre usar mejor las herramientas puestas a disposición para poder generar debates verdaderamente significativos en torno a la cuestión del trabajo y el crecimiento económico. Y a su vez, que el debate en sí mismo pueda alimentar la curiosidad de muchos de los participantes para que esto no quede únicamente en una actividad recreativa realizable dentro del contexto que requiere el modelo, sino que además pueda llegar a interpelarnos a nivel personal, a nivel local y que los forme como líderes y como personas a la hora de pensar las relaciones que existen tras el trabajo y el crecimiento. Y darse cuenta que no estamos ajenos a todos estos procesos y que somos parte indivisible de lo que son las políticas internacionales y las políticas referentes a lo laboral. Les agradezco de corazón haberme brindado un par de minutitos de su tiempo para poder escucharme y pensar a lo mejor un poco más en cómo va a ser la preparación de ahora en más para el modelo que se viene. Les mando a todos un fuerte abrazo y les deseo la mejor de las suertes y ojalá que esta invitación pueda calar un poco en ustedes para despertar su curiosidad. Muchísimos éxitos a todos.